AgroWin, creación de distribuidores de costos de maquinaria y equipo en el sistema. Antes de crear un distribuidor de maquinaria y equipo, debemos revisar la fecha de trabajo y verificar que estamos situados en la fecha a partir de la cual deseamos que aparezca el distribuidor en el sistema. Para el ejemplo nos vamos a situar el 30 de noviembre del 2012. Para crear el distribuidor debemos estar situados en el explorador gráfico de la finca, en la categoría de distribuidores de costos de la empresa y sede correspondientes. A continuación, ejecutamos el clic derecho, crear centros de costos, crear nodo o distribuidor por criterio. El primer dato que solicita el sistema es el código del nuevo distribuidor. Para el ejemplo vamos a crear un distribuidor por horas de uso de maquinaria y equipo, código 10. Aceptar. El nombre, distribuidor por horas uso de maquinaria y equipo. A continuación el sistema nos pregunta por el alcance de la distribución, que tiene varias opciones: sobre toda la empresa, o sea, sobre todos los centros de costos de la empresa; sobre una lista de nodos específica, escogeríamos el nodo y el distribuidor actuaría solamente sobre la lista que seleccionemos aquí; sobre una lista de centros de costos, específicamente también ya centros de costos específicos que podríamos utilizar como destinos exclusivos de este distribuidor. No es el caso que vamos a seguir. Según un clasificador, deberíamos utilizar una palabra clave aquí, una palabra que también existiría en los centros de costos destino. Entonces el distribuidor distribuiría solamente sobre los centros de costos donde encuentra esta palabra. Tampoco es el caso en este ejemplo. Según una etapa, en fin, los centros de costos suelen tener dos etapas, una de desarrollo y otra de explotación. Podemos filtrar por este criterio. O según una actividad, para hacer distribuciones sobre alguna actividad específica como plátano, cacao, maracuyá, etc. Vamos a distribuir sobre toda la empresa, porque como vamos a utilizar como criterio las horas de uso de la maquinaria y equipo, ese dato ya lleva implícito los centros de costos hacia los cuales va a llegar la distribución. O sea que el criterio que ya de por sí está definido en la planilla de horas de uso de maquinaria y equipo. Siguiente, en este campo definimos el criterio de la distribución. Tiene muchas opciones: por áreas de centros de costos, por población, por partes iguales, por producción, por cantidad de mano de obra, por el movimiento de alguna cuenta en los centros de costos destino, todo esto. Por uso de maquinaria y equipo es el que vamos a optar aquí en este ejemplo. Nos aparece entonces a mano derecha unas preguntas adicionales. Es por horas de uso de maquinaria y equipo, de acuerdo a algún activo específico. Si optamos por según un activo, podemos seleccionar el activo y asociarlo el distribuidor a un activo como por ejemplo una guadaña o las estacionarias, en fin, a un activo específico. No es el caso que vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar a crear un distribuidor de carácter genérico que no se asocia a un activo en especial. Segunda opción es según clasificador de activos. Podemos reunir varios activos sobre un clasificador, como por ejemplo la palabra tractores, y en este caso el sistema tomará la suma de todas las horas de uso de todos los tractores como criterio de distribución. No vamos a utilizar esta opción en este ejemplo. La tercera, según activo o clasificador definido en el centro de costos de maquinaria y equipo. Bajo esta opción el activo se selecciona en el centro de costos a distribuir, no en el distribuidor que estamos construyendo. Como para los activos importantes, como es el caso del tractor que creamos en el video pasado, para estos activos creamos un centro de costos específico. Entonces vamos a escoger esta opción y asociaremos el activo al centro de costos y no al distribuidor. Tendremos que entrar al centro de costos nuevamente y asociar allí el activo.
referenciarlo allí. Este tema se va a tratar en el próximo video. Obsérvese que un distribuidor creado de esta manera puede ser utilizado por todos los equipos y maquinaria a los que le registremos horas de uso, o sea que es de carácter genérico. A continuación el sistema nos pregunta por el cálculo del peso de la distribución, que puede ser según horas de uso del activo o grupo, vamos a irnos por esta opción, o según las horas de uso por la potencia de uso del activo o grupo. Este es un dato que se especifica en el activo a la hora de su compra. Vamos a utilizar el sencillo según horas de uso de maquinaria del activo o grupo. Continúa con el periodo de evaluación del peso de distribución. Se refiere al intervalo de tiempo dentro del cual el sistema totalizará el número de horas de uso para el cálculo de las distribuciones. Incluye posibilidades como horas de uso de la semana actual, horas de uso de la semana anterior, del mes actual, del mes anterior, del año actual, del año anterior, del ciclo actual o desde la última distribución. El sistema propone esto por defecto. Nosotros vamos a optar por el de mes actual porque nosotros vamos a hacer distribuciones mensuales, por lo tanto puede ser evaluado cada uno de los meses. Ahora, para cuando el periodo de evaluación no genera ningún dato, entonces se debe elegir un centro de costos que reciba la distribución. Anotaremos el centro de costos de gastos generales de la finca. Siguiente. En el siguiente paso podemos programar de antemano una fecha de vigencia inicial y final para el centro de costos. Por defecto el sistema propone un par de fechas abiertas, la fecha de la creación de la finca y el año 1999. Vamos a dejar abierta el uso del distribuidor de horas de uso que estamos creando. A continuación podemos chequear el botón aceptar y podemos verificar la existencia del distribuidor de horas de uso de maquinaria y equipo en la finca, en este caso en la finca de ejemplo que es la finca Oasis. Esto es todo sobre creación de distribuidores de costos en el sistema. Gracias por su atención.